Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos traders? Feliz domingo para todos y feliz inicio de semana ya mañana empezando en los mercados. En esta oportunidad quiero aprovechar que hemos tenido una semana bastante movida, sobre todo al final de la semana en los índices bursátiles, como para hacer que hagamos un análisis técnico premercado o presemanal para poder ver distintos aspectos de lo que podríamos estar esperando, tanto en fundamentales o noticias macroeconómicas como en la parte técnica de lo que nos dicen los mercados y los distintos patrones o qué podemos esperar para esta semana, y poder tener un poquito el panorama amplio a la hora de tomar nuestras decisiones micro día tras día en intraday. Entonces vamos a empezar por el US 30. Como ven, aquí lo tengo en temporalidad diaria. Pues básicamente vemos que el precio está actualmente, después de esta bajada fuerte que hubo el día viernes, lo que muchos esperaban y decían que el viernes negro, tuvimos una bajada, ya les digo, de más o menos casi 1000 puntos. Tuvimos la bajada el día viernes. Sin embargo, estamos observando en macro que el precio está y rechazó el soporte, uno de los soportes bastante importantes, que incluso es el soporte donde inició prepandemia, el precio donde estaba prepandemia, el precio, valga la redundancia, y que varias veces intentó pasar y no pudo pasar. Pues finalmente hubo un intento el viernes con mucho volumen bajista. Sin embargo, se ve el rechazo con esta mecha grande que tenemos aquí. Vamos a ampliar un poco para que lo podamos ver con más claridad. Este rechazo quedando nuevamente técnicamente sobre el soporte prepandemia del cual les estoy hablando, con lo cual a mí me define técnicamente que no hemos pasado este soporte, no lo ha podido romper. Hizo un intento fuerte el viernes con todas las noticias que hubo, con todo a raíz de la subida de las tasas de intereses y los tipos, la conferencia de prensa de Powell, de la Reserva Federal de Estados Unidos el día miércoles. Pues todo esto desencarriló a temor en los mercados, como vemos aquí estas tres últimas velas diarias, lo que nos indica que miércoles, jueves y viernes hubo una, por decirlo así, masiva euforia en cuanto al miedo de próximas subidas, como lo decía el mismo director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que no solamente los puntos 75 puntos básicos que subía, sino que continuaban fuerte con la subida de intereses, tratando de combatir la inflación. Entonces no se pinta nada bueno el panorama para las siguientes semanas, y menos para esos días que desencadenaron pues por lo menos un miércoles bastante bajista, un jueves de indecisión o tomas de decisiones, esperando mucha especulación, en el cual el precio no se movió mucho, y un viernes que el precio movió prácticamente 1000 puntos básicos, y nos ha quedado justamente en el soporte que fue el soporte donde inició la caída o la baja de la pandemia, que en aquel entonces tuvimos una baja del 38.5% de retroceso o corrección. Más bien esto fue llamémoslo una corrección, un retroceso del mercado en la pandemia. Lo que tenemos ahora mismo, desde el precio más alto hasta el nivel más bajo que ha llegado, que llamámosle toda esta corrección, que el precio más alto fue por ahí por el mes de enero del 2022, o sea, este año, el mes de enero. Como saben, se empezó
con el tema de la inflación en Estados Unidos, con el tema de la posible guerra, la guerra que desencadenó Rusia contra Ucrania, muchos temas macroeconómicos afectando el precio vemos desde el impulso que traíamos luego de la pandemia de un mercado pujante, alcista, que llegó a su máximo histórico en enero del 2022. Luego de eso, pues ya lo que les acabo de mencionar ha empezado a afectar la cadena de suministro, el tema de petróleo. Todos estos factores macroeconómicos han hecho que el precio haya tenido una corrección. Vamos a medirla desde su alto histórico hasta este momento del 19%. Todavía no estamos tan cerca como una corrección o un retroceso del precio a niveles de pandemia. Sin embargo, es una corrección importante y que se encuentra para mí en un punto crítico donde esta semana vamos a tener un posible rebote. Podríamos tener un posible rebote que ya lo tuvimos de hecho el día viernes aquí. Vemos el precio como rechaza el soporte importante de prepandemia y queda nuevamente en niveles sobre este soporte. Ahora, podríamos estar esperando un rebote fácilmente si nosotros trazamos nuestra herramienta, el FIBO. Podríamos ver que el rebote lo podríamos estar esperando más o menos, si nos vamos hasta aquí, podríamos estar esperando este rebote, si no es en los 31.000, me parece a mí, donde yo tengo marcado aquí el precio, que sería más o menos el 50% del movimiento del impulso actual bajista. Podría ser que pudiéramos estar esperando ese rebote en los primeros días de esta semana, ya que el día creo que es jueves, el día jueves, perdón que está en mi calendario acá, el día jueves tenemos actualización del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que ya anteriormente los dos reportes anteriores han mostrado que ha caído el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, lo que eso se califica de manera macroeconómica como una recesión. Sin embargo, la Fed y el gobierno de Estados Unidos no ha querido aceptar que estamos todavía en una recesión. Sin embargo, técnicamente los que sabemos un poco del tema y la gente que sabe este tema a nivel internacional sabe claramente que estos indicadores, como son el GDP, que vendría siendo el indicador técnico del Producto Interno Bruto, el crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto, claramente nos ha dado ya 2-3 señales de que estamos entrando en una recesión. Y el día jueves tenemos una nueva actualización de ese informe del Producto Interno Bruto, con lo cual yo podría imaginarme, tenemos que estar pendientes. Recuerden que aquí estamos viendo el mercado en un modo macro. Yo podría imaginarme que el precio podría, en los primeros días de la semana, los accionistas podrían estar buscando algún tipo de recuperación, como quien dice, aprovechar la baja para comprar a buenos precios, a precios de descuento, lo que llevaría al precio a subir hasta donde más o menos lo estamos trazando como posible rebote, y luego de un posible anuncio, que es lo más seguro por todos los factores económicos que se han dado el último mes en Estados Unidos. Los últimos reportes de CPI, de PMI han salido negativos, entonces no se espera más que el Producto Interno Bruto siga cayendo, salga en puntos negativos, con lo cual desde allá entonces yo creo que los inversionistas podrían estar esperando para entonces entrar en venta, un poco especulando a que a lo mejor salga un poco positivo la noticia. Todo puede pasar, sin embargo debemos estar nosotros, los que somos analistas técnicos, traders basados en análisis técnico, en tener
muy pendiente la parte técnica de los posibles soportes importantes que el precio vemos que ha respetado, ha intentado romper, sin embargo atacó aquí fuertemente en este soporte y vemos que no pudo, e incluso le causó un retroceso bastante superando altos previos, rompiendo estructuras bajistas, con lo cual vemos de este rechazo que hubo aquí, no me extrañaría nuevamente que el precio vuelva a buscar, a tratar de superar altos previos, dependiendo de la noticia. Esta semana tenemos mucha actividad de la Reserva Federal con algunas apariciones, algunos discursos, y siempre que esto pasa el mercado se torna un poco volátil, un poco indeciso. Yo solamente les recomiendo para el día de mañana y en adelante siempre tener este nivel, este soporte en cuenta para saber si vamos a ir en corto o si vamos a ir en largo. Todo depende, puede ser que desde el mercado asiático que abra ahora hoy domingo en la tarde, entre Asia, luego entre el mercado de Londres, puede que impulsen un poco el precio hacia arriba buscando una recuperación, aprovechando ya lo que le dije, la compra a precio de descuento, para entonces en la entrada de Nueva York, que es donde nosotros operamos, tengamos un espacio suficiente para poder movernos dependiendo de nuestros indicadores y dependiendo de nuestro análisis técnico, espacio para poder movernos en una operación en corto, por lo menos hasta ese soporte, acercándonos un poco a ese soporte. Al ser un soporte tan importante, yo esperaría, si estoy muy cerca de ese soporte, simplemente esperar qué pasa cuando el precio nuevamente intente pasar este soporte. Si lo rompe, entonces poder entrar en un posible retest del mismo, en alguna mitigación de una zona de liquidez, de una zona de acumulación, para entonces ya confirmar, digamos, una posible nuevo movimiento bajista, ya superando, como ven aquí, el más bajo que lleva en este movimiento bajista. Entonces todavía no lo ha pasado, no lo ha superado, con lo cual yo debo estar muy cauteloso. Para el Nasdaq esta semana, ya acabamos de ver el Dow Jones, para el Nasdaq esta semana tenemos algo muy parecido. Tenemos un soporte, sin embargo no el soporte de pandemia como en el caso del Dow Jones, pero sí un soporte muy importante, donde vemos que el precio desde agosto del año de hace 2 años, desde agosto de hace 2 años, ha estado intentando pasar este soporte y no ha podido pasarlo. Entonces vemos aquí otro intento en junio de este año de romper este soporte y no pudo pasarlo, y este viernes tuvimos un nuevo intento de poder pasar este soporte y tampoco ha sido. Entonces creo que al igual que el Dow Jones podemos esperar un rebote. Esperemos que el mercado, como les expliqué, ahora que abra el mercado asiático, luego Londres, impulsen un poco el precio hacia arriba, y nos den a nosotros alguna oportunidad técnica de poder meter nuestras operaciones en corto, hasta teniendo en cuenta estos soportes. Este soporte es bien importante que lo tengan en cuenta, que lo marquen. De igual forma, yo tengo una resistencia donde creo que a ciencia cierta aquí se ve una acumulación, cosa que podríamos tener fácilmente el precio buscando alguna mitigación en los primeros días de la semana, para entonces sí continuar con su tendencia bajista, causada pues por todos los indicadores. Podríamos tener la mitigación aquí para entonces sí hacer un nuevo intento sobre este soporte, que lo intentado muchas veces pasar y no ha podido. Entonces tengamos la misma cautela que tenemos con el Dow Jones. Lo mejor que nos puede pasar es que el precio empiece el rebote desde que habla ahora la sesión asiática, y que nos dé espacio a nosotros para poder meter nuestras operaciones en corto. Evidentemente estamos en una tendencia bajista. Estando en tendencia bajista, yo preferiría tomar operaciones en corto,
que especular un poco al rebote o tratar de sacar algún provecho de una mitigación hacia a una zona de liquidez previa o a un alto previo, ya que cuando esto pasa el riesgo pues del éxito baja mucho la probabilidad de éxito de esa operación, así que con lo cual siempre tratamos de irnos un poco con la tendencia, con la estructura macro de qué nos está diciendo el mercado, aunado a evidentemente la entrega de resultados, que para esta semana, por ejemplo, con el Dow Jones, si no me equivoco, solamente tenemos Nike entregando resultados el día jueves al cierre del mercado, o sea que cosa que podría afectar para el día viernes, moviendo los mercados, esta entrega de resultados de Nike. No hay más entrega de resultados que puedan mover el mercado, simplemente muchas noticias, muchas intervenciones de la Fed, de la Reserva Federal, con lo cual podemos tener una semana un poquito movida. Hay traders que no les gusta mucho las noticias. A mí me gusta, después que no estén en la hora de la apertura de Nueva York, que estén un poco antes o después, porque en realidad es lo que nos da los movimientos largos a nosotros en el mercado. Nos da esa oportunidad. Yo prefiero esos movimientos de temor o esos movimientos de avaricia para poder aprovechar y sacar provecho a nosotros de posiciones en corto o en largo, según sea el caso, causadas por noticias macroeconómicas que en muchas ocasiones generan un temor o generan algún tipo de especulación por parte de los inversionistas. Hay que ver el tema de las opciones también, que estamos finalizando mes, vencimiento de opciones también que puede causar caídas fuertes en el precio, con lo cual ese es mi panorama para esta semana. Seguimos por el momento bajistas, pensando siempre que puede venir un retroceso normal dentro de los límites del FIBO entre el 38.2 o el 68.1, incluso el 50%, es un número que a mí me gusta bastante para este tipo de retrocesos, con lo cual yo estaría pendiente de marcar buenas zonas y tener sobre todo este soporte tanto en el Nasdaq como en el US 30, en el Dow Jones, para mis posibles operaciones. Entonces eso es básicamente lo que tenía para este día. Pues tenemos el indicador del índice contrario al Nasdaq, por ejemplo, que lo tenemos en alcista. Sin embargo, está llegando a una zona donde podría haber un cambio, una ruptura. Esto para las personas que manejan un poco y se guían de los índices sobre los índices. Hay un índice de volatilidad que es el VIX, y el índice que afecta, que tiene que ver más con el S&P 500 y inclusive con el Dow Jones, y que generalmente cuando el índice de volatilidad está alcista, pues generalmente el Dow Jones se encuentra bajista, y el índice de volatilidad de Nasdaq, que vendría siendo cuando se encuentra alcista, pues generalmente Nasdaq se encuentra bajista. Entonces hay que tener en cuenta también las zonas donde el precio o el valor porcentual del índice de volatilidad de estos índices que nosotros hacemos, valga la redundancia, esté llegando a alguna zona importante, porque eso podría decir que puede bajar, y entonces lo que va en concordancia con un posible rebote, que es lo que le estoy diciendo, un retroceso a los niveles de FIBO que ya le dije, para tomar las operaciones, y luego entonces sí, como quien dice, posicionarse los días lunes, que es lo que hacen la mayoría de los fondos de inversión, las empresas, los bancos, los grandes tiburones de los mercados, posicionarse los días lunes, poner sus posiciones para el resto de la semana, con lo cual podríamos estar viendo un pequeño rally alcista. Es una de las opciones, un pequeño rally alcista, buscando llevar el precio hacia niveles más altos para preparándose para cuando salga el informe del Producto Interno Bruto de este mes, puedan ya estar bien colocados arriba, y entonces poder vender y sacar sus ganancias como están buscando. Entonces nada, gente,
Sin más, gracias por ver este video, por ser parte de este análisis para este domingo. Prepárense esta semana con toda y cualquier comentario me lo dejan aquí abajo en YouTube o me pueden escribir directamente a mensaje directo en el Instagram, que se lo dejo, que está aquí arriba. Por aquí arriba se lo voy a poner en el video, la dirección de Instagram, para que me puedan hacer cualquier consulta, cualquier cosa que quieran saber. Con mucho gusto, siempre a la orden, y que pasen feliz domingo y que tengan una excelente semana, que saquen provecho a mil, paz, y se les quiere mucho. Saludos.